En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, primera sesión, creemos, en el tercer capítulo, la respuesta del hombre a Dios. Entramos en el artículo primero, que tiene el nombre de creo, ¿no? Este artículo va a dedicar el catecismo 21 números a desarrollar este tema. Y en el primer apartado estamos hablando sobre la obediencia de la fe. El catecismo el día de hoy dedicará 2 números, el número 148 y 149, al tema que tiene como título María, dichosa la que ha creído. En el número 148 dice el catecismo: la Virgen María realiza de la manera más perfecta la obediencia de la fe. En la fe, María acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel Gabriel, creyendo que nada es imposible para Dios, y dando su asentimiento. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Isabel la saludó: dichosa la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Por esta fe, todas las generaciones la proclamarán bienaventurada. Es un número 148 muy hermoso, ¿no? María es la realización más perfecta de la fe. Entre todas las cosas que habla de María este número, destacaremos en ella una muy importante, que es el acogimiento total de la palabra de Dios en su vida. Digamos que María también ha tenido destacado en el plan de Dios, en la providencia de Dios, el hecho de haber sido elegida como madre de Dios. Los griegos la van a llamar en Oriente la Theotokos, ¿no? La madre de Dios. Pero la elección gratuita que Dios ha hecho de ella ha coincidido al mismo tiempo con la respuesta de una criatura más dócil a la llamada de Dios. El plan que tiene María en la historia de la salvación es un plan totalmente gratuito. Dios la eligió a ella, no porque ella ha sido santa, sino al revés, porque Dios la eligió de esa manera, la hizo santa y perfecta. ¿Sí? Es muy importante recalcar esto, es la gracia de Dios, es la elección de Dios la que hace a María así de santa e inmaculada. Por eso no quiere decir que María no haya tenido mérito. La elección gratuita de Dios no quita el mérito que tenía María, porque el mérito de la criatura consiste en que ella ha concurrido perfectamente a la elección de Dios. Nosotros podríamos decir, ¿no? Pues claro, es que si Dios la eligió de esa manera, entonces ella no tiene mérito porque ya Dios todo lo había hecho así. El hecho de que Dios elija a María gratuitamente para ser la madre de Jesucristo, eso no quita que ella haya colaborado en ese plan de una manera perfecta. Que también Dios nos ha elegido a todos nosotros para llevar adelante su plan. Y no hemos colaborado con Él como María ha colaborado. Es decir, ¿no? Que la elección es gratuita, pero la colaboración de María verdaderamente es meritoria. Es una fe perfecta. El mayor mérito que puede tener una criatura es ser dócil a Dios. ¿Y cómo se es dócil a Dios? Pues esta palabrita no es que sea la más culta de todas, pero es excelente. No estorbarle. La manera de ser dócil a Dios es no estorbarle. Y nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo colaborar con Dios cuando Él nos elige? Es una pregunta muy trascendente,
¿Cómo yo puedo colaborar con Dios cuando Él me ha elegido para algo? No estorbarle es la mejor manera de colaborar con Él. Una vez que no estorbemos, seguir las sugerencias que el Señor nos esté planteando en nuestro camino es lo mejor. Si tú le dejas, verás qué bien te hará. Esa era una frase que tenía la famosa Madre Maravillas de Jesús. Si tú le dejas, verás qué bien te hará. María es la criatura que le ha dejado a Dios hacer. Por lo tanto, el gran mérito de María es no estorbar, es dejarle perfectamente a Dios hacer su obra en ella y colaborar con Él en esta obra. Hay un texto que nos puede ayudar mucho, ¿no?, a la comprensión de esto que acabamos de decir, ¿no? Entre el anuncio del ángel Gabriel a María y el anuncio que recibió Zacarías de que iba a recibir a su hijo Juan el Bautista. Estos dos momentos son muy interesantes para que hagamos una muy buena comparación. Y son dos anuncios que nos hacen entender por qué María tuvo tanto mérito al acoger su fe perfecta, con su fe perfecta, el anuncio de Dios. Lucas 1, 26, 38. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una mujer desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo: Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que yo no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira también Isabel tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. Como vemos, queridos amigos, ¿no?, dentro de este anuncio del ángel que le habla a María de su prima Isabel, que ha concebido un hijo en su vejez, ¿no?, y que está ya a 6 meses de embarazo. Eso se nos relata también en este mismo capítulo 1 del Evangelio de Lucas, donde también se habla del hecho de que Zacarías e Isabel no tenían hijos porque Isabel era estéril. Los dos eran de edad avanzada, y entonces ocurrió que, estando Zacarías en el templo con el grupo de su turno según el orden de los sacerdotes, le tocó entrar en el santuario a ofrecer incienso. La muchedumbre estaba afuera rezando, y Zacarías, como sacerdote que era, entró en aquel lugar a ofrecer su incienso, y se le apareció el ángel del Señor al lado derecho del altar, el mismo ángel que se le apareció a María, Gabriel. Al verlo, Zacarías se sobresaltó, ¿no? Quedó lleno como de temor y asombro, y el ángel le dijo, ¿no? No temas, Zacarías, porque tu petición ha sido escuchada. Isabel, tu mujer, te dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Juan. Será para ti gozo y alegría, y muchos se gozarán en su nacimiento, porque será grande ante el Señor. No beberá vino ni licor, estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre, y a muchos de los hijos de Israel les convertirá al Señor su Dios, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los
padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Zacarías dijo al ángel: ¿en qué le conoceré? Porque yo soy viejo y mi mujer avanzada en edad. El ángel le respondió: yo soy Gabriel, el que está delante de Dios, y he sido enviado para hablarte y anunciarte esta buena nueva. Mira, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que sucedan estas cosas, porque no diste crédito a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Como decíamos, es el mismo arcángel, ¿no? El arcángel Gabriel, el que ha sido enviado a María y el que ha sido enviado a Zacarías. Pero fijémonos que hay un diálogo que parece que es muy similar. Pero así como se destaca la fe que ha tenido María en acoger el anuncio del arcángel, sin embargo a Zacarías se le reprocha que haya dudado, y como castigo a su duda va a quedar mudo hasta el día en que nazca Juan. Uno podría decir, ¿no?, que también María, en la manera en que le contesta, ¿no?, al arcángel, parece que también como que ha dudado cuando le pregunta: ¿cómo será esto, puesto que yo no conozco varón? Fijémonos que Zacarías lo que le dice es: ¿cómo estaré seguro de eso? Porque yo soy viejo y mi mujer es avanzada de edad. Pero no. En el caso de María, en absoluto, se trata de una duda. Ella simplemente pregunta: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, esta pregunta de María da a entender que existía en ella un compromiso de entrega virginal. Y la tradición de la Iglesia nos dice que había un acuerdo entre María y José de estar unidos externamente en matrimonio, pero consagrados a Dios en su virginidad. Por eso María está preguntándose, ¿no?, si yo, para con Yahvé, tengo esta promesa de consagración virginal, entonces, ¿cómo será eso? Yahvé sabe que me he consagrado a él. Ahora, ¿cómo será eso? Por lo tanto, en el caso de María no hay duda, sino un plantearle a Dios el caso de su promesa virginal, la cual ella había discernido y optado por ella desde joven. Tanto es así que el arcángel, entreviendo esta pregunta: tú sigue adelante con ese plan, porque vas a tener una concepción del Hijo de Dios virginal. Tú sigue adelante. Dios sabe que tú te has consagrado a Él. Sigue adelante con tu plan, porque tendrás una concepción virginal. Por lo tanto, queridos amigos, ¿no?, se destaca en el caso de María que ella en todo momento ha buscado la voluntad de Dios, y con su pregunta es un reafirmar la voluntad de Dios. Yo le prometí a Dios ser virgen. Ahora con esto, ¿qué va a pasar? Y el ángel le entrevé la respuesta: tú sigue adelante con tu plan, con aquello que habías pactado con Dios. De lo demás, Él se encargará. En cambio, en Zacarías sí existe una duda, ¿no? Porque pregunta: ¿cómo estaré seguro de eso? Porque soy viejo y mi mujer está entrada en años. Me cuesta creerlo. Me cuesta creer que esto no sea una visión, ¿no? Que esto no sea una malpasada que me esté sucediendo, o que yo esté teniendo aquí una especie de alucinación. Por eso nos damos cuenta que el mérito de María en acoger la palabra de Dios es inmenso. Es un mérito impresionante de acoger, de no dudar. El hecho de que sea tan meritorio el creer en Dios, en tener un acto de fe en Él, es que para poder creer en Él de esta manera tan absoluta, tan plena, tan radical, como un niño cree y sigue a sus padres, sencillamente, queridos amigos, eso supone un corazón
que no sea materialista, un corazón que no sea egoísta, un corazón que no sea orgulloso, un corazón que no tenga amor propio. Creer así es meritorio, y ese es el mérito que le damos a María. Fijémonos bien que para poder creer hay que estar purificados del materialismo, del egoísmo, del orgullo, de la vanidad. Si no estamos purificados, no se puede. ¿Por qué? Porque le costará muchísimo creer y dar fe a la palabra de Dios. María Santísima está plenamente purificada y por eso su acto de fe es perfecto. También hay otros textos que son importantísimos en esta comprensión de este acto de fe perfecto de María. Lucas 11, 27, 28. Sucedió que estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es un texto sorprendente, ¿no? Parece que alguien en la multitud estaba escuchando la palabra de Jesús y pensó en su madre. Así como nosotros, cuando escuchamos una persona hablar, decimos: oh, qué orgullosa debe de estar su mamá, ¿no? Y le dijo, al pensar en su madre: bendita la madre de este Jesús. Es muy humano que pase eso, que nos admiremos, que pensemos en quien le crió y en quien le parió. Y entonces esta mujer suelta ese piropo tan hermoso a María, ¿no? Es un piropo que nuestros hermanos protestantes deberían empezar a usar. Bendita la madre de este Jesús, ¿no? Y Jesús, pues podría parecer que está como rechazando un poco ese piropo a su mamá, ¿no? Pero realmente no lo está rechazando, más bien está explicando por qué su mamá es dichosa. Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Esa explicación de Jesús ante su madre es maravillosa. ¿Por qué? Porque está diciéndole a la mujer que de la multitud sale y habla y da este piropo a la madre de Jesús. Él está diciendo: ella no es tan dichosa solamente por ser mi madre, sino porque escuchó. Ayer hablamos de esto. Porque escuchó, porque fue obediente. María, aunque decimos que, pues, de ella que nadie en esta tierra ha podido llamarle a Dios hijo mío, solo ella, la posición que tiene María con Dios, pues es totalmente especial. Porque ella no solo es hija de Dios Padre, sino que también es madre de Dios Hijo y es esposa de Dios Espíritu Santo. Que en ese sentido su relación con Dios es absolutamente peculiar. Nosotros pensamos en que la santidad de María consiste en esa peculiaridad, pero no es así. Jesús dice, ¿no? En realidad es dichosa porque ha escuchado la palabra de Dios y la ha cumplido. Por eso le responde a la mujer ante el piropo: dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la guardan. El mayor mérito de María es que en ese plan de Dios ha escuchado la voz de Dios, la ha escogido, ha sido oyente fiel de la palabra de Dios y la ha guardado en su corazón. El lugar que Dios le ha dado es el lugar que ha pensado para ella desde toda la eternidad. Pero lo que la hace dichosa, lo que la hace santa, lo que la hace meritoria, es la acogida a la palabra de Dios en la pura fe, en la perfecta fe que ha tenido. Además, María nos enseña a nosotros, ¿no?, a que debemos hacer lo mismo. Cuando nos cuesta cumplirlo, tenemos que mirar a ella. Nos cuenta el Evangelio de San Juan, ¿no?, en el contexto de las bodas de Caná.
cuando dice a los sirvientes, haced lo que Él os diga. Está invitándonos a nosotros a que nos centremos en la obediencia a su Hijo, en el acto de fe. Ayer hablamos del acto de fe mucho. Ella nos está invitando a que nos centremos en la obediencia a su Hijo en el acto de fe. Así como Dios le ha dado a ella el don de hacerlo también y ser el modelo para nosotros en la fe. De esa misma manera ella nos está diciendo, haced lo que Él os diga, así como yo. También hay otros momentos en que encontramos en los evangelios donde podemos ver pues ese, ¿cómo decirlo, no? Ese desposeerse de sí misma. El que alguien haga ese acto de fe pleno en Dios, ese desposeerse de sí misma, ¿para qué? ¿No? Para poner su corazón en Dios. Lucas 2:1. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al rastro y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, y la gloria del Señor los envolvió en su luz, y se llenaron de temor. El ángel les dijo, no temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres, en quienes Él se complace. Y sucedió que cuando los ángeles les dejaron, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido. Y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa, encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca de aquel niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y fijémonos cómo también vuelve a repetir esta frase en el episodio del niño perdido y hallado en el templo. Lucas 1, 43, 51. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta, y al volverse pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin saberlo sus padres. Pero creyendo que estaría en la caravana, hicieron un día de camino, y le buscaban entre los parientes y conocidos. Pero al no encontrarle, se devolvieron a Jerusalén en su busca. Y sucedió que al cabo de 3 días le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándoles y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron, quedaron sorprendidos, y su madre le dijo, Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira, tu padre y yo angustiados te andábamos buscando. Él les dijo, ¿y por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debería estar en la casa de mi padre? Pero ellos no comprendieron la respuesta que les dijo. Bajó con ellos y vino a Nazaret y vivía sujeto a ellos. Su madre
conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. En los dos pasajes encontramos esta misma frase, ¿no? En el episodio del nacimiento, María por su parte guardaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Y en el episodio de la pérdida y hallazgo en el templo, su madre conservaba cuidadosamente todas las cosas en su corazón. Fijémonos cómo en ese momento de gloria, en el nacimiento, viendo a todos esos pastores, reyes, regalos, oro, mirra, incienso, ella meditaba, guardaba en su corazón. Pero también en ese momento del susto, en ese momento de perder a su hijo, en ese momento de cruz, ¿no? Por 3 días, donde con esa respuesta de Jesús se dieron cuenta de que deben educar a Jesús, pero sin poseerle. Educarle sabiendo que es de Dios, que Dios se los ha encomendado y que tienen que educarlo entregándole su vida, pero no pretendiendo poseerle. Y dice, y María guardaba esas cosas en su corazón. Ella estaba viendo demasiadas cosas en ese momento y necesitaba ir rumiándolas. Es decir, la fe es meritoria, porque supone ir rumiando para ir entendiendo cosas que en ese mismo momento eran imposibles de entender. Yo no entiendo lo que ha sucedido aquí, pero sé que Dios me lo ha pedido y yo poco a poco lo voy entendiendo. La fe supone ver toda la vida y reflexionarla desde el plan de Dios y no desde el mío. Esa es la gran lección de María, ¿no? Ese María guardaba esas cosas en su corazón. Es como un reconocer que el hombre no es capaz de reconocer a la primera los planes de Dios y que tiene que ir madurando, ¿no? Para que no nos ocurra pues esa reprimenda, ¿no? Que le hizo Jesús a Pedro cuando le dijo, Pedro, tú piensas como los hombres, no como Dios. Esto Dios no lo pudo decir de María. Ella hizo todo el esfuerzo para pensar como Dios y no como los hombres. Y para eso tuvo que meditar mucho. Y para eso tuvo que guardar silencio. Y para eso tuvo que guardar las cosas en su corazón. Las que no entendía, las seguía guardando. Las que entendía, las iba superando. Pero nunca llegó a reclamarle a Dios por aquello que no entendía. Y vaya que si fueron muchas cosas las que no entendía, como ver a su hijo en la cruz. La reacción de María ante lo que no consigue entender no es negarlo, no es rebelarse ante ellos, no es despotricar contra Dios, sino meditarlo más. Esto es algo que me supera. Entonces voy a meditarlo más, voy a rumiarlo más, voy a ponerlo en su presencia en la oración. Por eso la fe de María, queridos amigos, es verdaderamente meritoria. Ella, por tanto, es la que pudo decir creo y decirlo de una manera meritoria y colaborando con el plan de Dios en ese acto de fe. Fijémonos cómo nosotros la palabra colaboración inmediatamente la solemos imaginar con obras, ¿no? De alguna manera visible, sí, ¿no? Pero las obras son reflejo de la fe. Nadie da lo que no tiene. Luego, las obras están reflejando el acto interior de amor, de esperanza, de confianza. Si no hay fe, no hay esperanza, no hay caridad. Difícilmente se colabora con ninguna obra. El acto de fe de María, queridos amigos, es tan interesante, tan importante, que San Bernardo, cuando está reflexionando sobre esa respuesta de María al ángel, dice,
San Bernardo se mete en la escena y le está pidiendo a María que responda que sí. Cuando el ángel está hablando, San Bernardo le está diciendo: María, por favor, di que sí. La humanidad entera está atenta a tus labios. Nuestra salvación depende de tu respuesta. Bellísima esta expresión de San Bernardo, ¿no? Es decir, que hubo un momento donde la redención del hombre dependía, sí, de la voluntad del Padre, pero también dependía del sí de María. Y esto hace que su concurso en la salvación del mundo haya sido importantísimo para nosotros. Queridos amigos, ¿cómo no amarla? ¿Cómo no respetarla? ¿Cómo no traerla a mi corazón? ¿Cómo no traerla a mi casa, a mi hogar? ¿Cómo no consagrarme a ella si en un momento determinado de la historia mi salvación estuvo dependiendo de sus labios, de su sí? Acordémonos también del episodio del anuncio de Simeón, cuando, esperando conocer al Mesías prometido, dice: ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar a tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz para alumbrar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y le profetiza, ¿no?, que no solamente va a María diciéndole: y a ti misma una espada te atravesará el alma. Es decir, no solamente vas a dar tu asentimiento como un acto de fe, sino que también vas a ser copartícipe del sufrimiento de tu hijo. ¿Qué prueba más grande para María? Sin duda alguna se sintió ella muy feliz cuando este hombre toma al niño en sus brazos y pronuncia estas palabras, ¿no? Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Imagínate esa mamá, cómo se habrá sentido en ese momento. Pero después le mira a María y le dice: a ti misma una espada te atravesará el alma. Y aún así, ante esas palabras, María no teme. María no se echa para atrás. María renueva su acto de fe. Con espada atravesándome el alma, yo voy a cumplir esta misión que Dios me ha encomendado. Continúa el catecismo en el número 148 diciendo: durante toda su vida y hasta su última prueba, cuando Jesús su Hijo murió en la cruz, su fe no vaciló. María no cesó de creer en el cumplimiento de la palabra de Dios. Por todo ello, la Iglesia venera en María la realización más pura de la fe. Subrayemos la palabra venera, no adora. Un poquito ahí para que vayamos dándole a cada quien su lugar. María no es Dios, tampoco es una diosa. María no es Dios, tampoco es una diosa. Por eso los católicos no la adoramos, la veneramos. Y María, muy importante esto, y María asistió al acontecimiento del Calvario, no solamente viendo una injusticia, sino que lo hizo entreviendo el designio del amor de Dios, que entregó a su Hijo en la cruz por nuestra salvación. Y eso es un gran mérito por parte de María. El que ella en el Calvario no solo hubiera visto con los ojos de la carne y de la sangre cómo le arrebataban a su Hijo, sino que con los ojos de la fe, en medio de ese sufrimiento tan grande que tenía, al mismo tiempo estaba viendo con los ojos de la fe cómo su Hijo se sacrificaba entregando su vida por la salvación del mundo. María acompañó a Jesús en ese momento tan importante, pero nunca quiso alejarle de su cruz. Era doloroso el camino que estaba recorriendo, pero nunca quiso alejar a Jesús de la cruz.
Como su madre protectora, debió querer alejarlo. Es más, ella incluso se hubiera dado para que la clavaran a ella en la cruz, como cualquiera de ustedes lo haría. Pero como mujer de fe, dejó que el plan de Dios se cumpliera. María no fue como Pedro, que cuando Jesús anuncia la cruz, Pedro dice: eso no te pasará a ti. Pedro quiere apartar a Jesús del camino de la cruz, porque le parece que apartarlo del camino de la cruz es quererlo. Y sin embargo, María no cae en esa tentación de intentar alejar a su hijo del camino de la cruz, a pesar de que como madre podía tener el sentimiento de hacer esto. Ese es el gran mérito de María, que ella estuvo en ese suplicio de su hijo, viendo no solo el error de lo que acontecía humanamente, sino viendo desde la fe el designio de amor por el que él entregaba su vida en esa cruz. María fue ahí en el Calvario el auténtico consuelo de Jesús, porque el sufrimiento moral de que todos le habían abandonado, ese sufrimiento moral era más grande que el sufrimiento físico, y aún así María estaba ahí. Ese sufrimiento moral de ver cómo la redención es rechazada por tantos hombres en ese momento y todavía hoy. Y María estaba ahí al pie de la cruz. Ella estaba compensando con su presencia en la cruz toda la maldad y el rechazo del mundo a la redención de Jesucristo. Ella estaba ahí compensándonos a todos nosotros. Cuando Jesús ve a su madre María y ve su corazón inmaculado y ve su acto de fe y es consciente de que esa santidad de María es fruto de la redención, que esa santidad de María es fruto de esa cruz. Porque aunque María haya sido preservada del pecado original, ha sido preservada en virtud de la redención. Y Jesús en ese momento es compensado. Él, viendo el fruto de esa muerte que ha tenido en María, se siente compensado en medio del rechazo de esa redención por parte de tantos. Es decir, que el sí de María es el consolador para el corazón de Jesús. Y terminamos esta catequesis con las palabras preciosas que pronunció el Papa Benedicto XVI en el Santuario de Fátima en mayo del 2010, cuando dijo: María es como una ventana de esperanza que Dios abre al mundo cuando el hombre cierra la puerta.